Buenas noches, profesor Sajo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sabemos que ha repetido las respuestas a esta pregunta en varias ocasiones, pero en aras de disminuir la preocupación y restaurar la tranquilidad, agradeceríamos que la respondiera una vez más. No hay ningún problema, con muchísimo gusto. ¿Cuál es el nivel real de riesgo radioactivo en Venezuela? En Venezuela en este momento no hay absolutamente ningún riesgo en cuanto, digamos, lo que ocurrió en Fukushima no ha sido un desastre nuclear, ha sido más bien un desastre natural y que efectivamente ha puesto en riesgo algunos de los reactores, de los 4 reactores que hay en Fukushima, 2 en construcción y otros 2 que no habían funcionado, y que efectivamente hubo unos desperfectos y pudo haber algunas fugas de estos 2 materiales radioactivos que son el yodo 131 y, como tú sabes, el cesio 137, pero una cantidad muy pequeña, y está restringido por ahora en las zonas limítrofes de la central nuclear. Para que llegue a Venezuela hace falta por lo menos otros 6 semanas, y si puede llegar y podemos medirlo, evidentemente estará muy diluido, en cuanto hay 2 factores que disminuyen el riesgo por radioactividad. Uno es que tiene una vida media, por lo menos el yodo 131, de 8 días. Si llega en 6 semanas, es fácil decir que llegará a una cantidad casi que no podemos medir como concentración de yodo. El otro es el cesio, que efectivamente entra en el ambiente, forma una serie de compuestos, pero que queda fijo en el subsuelo y en el mar, eventualmente, si procede, digamos, de Japón hacia Venezuela. Es decir, medir esos 2 compuestos en Venezuela en los próximos 6 semanas va a ser prácticamente muy bajo, y lo que podamos medir es la consecuencia de las explosiones nucleares de los años 60 y sobre todo el desastre que hubo en Chernobyl. Okay. ¿Cuánto es la radiación de fondo aproximada en Venezuela? Nosotros lo medimos y es aproximadamente 2.5 milisieverts o miligrays, si usted prefiere, por año. Si ahora nosotros queremos entender qué significa esto significa comerse un camburcito todos los días por un año entero y recibimos exactamente la misma radiación. ¿Por qué los cambures? Bueno, el cambur contiene potasio, sabemos que también contiene potasio 40 y por lo tanto hay radiación nuclear, en este caso radiación gamma, que prácticamente nuestro cuerpo lo absorbe junto con los alimentos. Hay otro problema también, que nuestro mismo cuerpo tiene potasio y el potasio 40 también lo contiene, y por lo tanto nuestro cuerpo funciona prácticamente con un bombillo, emitiendo aproximadamente unos 8.000 fotones por segundo. Eso significa que vivimos y hemos siempre vivido con material radioactivo, y que debe de haber algún efecto sobre la evolución humana, de alguna manera. Uh-huh. ¿Aproximadamente cuánta radiación absorbemos los venezolanos a través de nuestra dieta normal en un año? Mire, el problema es un poco complicado, porque en los alimentos únicamente se refiere al potasio 40 y es muy bajo. Creo que es alrededor del 0.2% de la radiación total. Lo que sí absorbemos mucho es el gas radón, que entra, digamos, en nuestros pulmones a través del aire cuando lo inspiramos. Y eso depende de la zona que usted donde viva. Si hay una zona, digamos, donde hay una emanación del subsuelo en una cantidad suficientemente grande, entonces evidentemente la dosis de radiación anual aumenta respecto a otra persona que vive en una zona con menor radioactividad natural, me refiero. Ok. Por el momento, comparando la radiación de fondo que uno agarra aquí en Venezuela, Sí. ¿cómo es la cantidad de radiación que ha escapado en Fukushima? Bien, eso, digamos, podemos rápidamente cuantificar. En Fukushima hubo una serie de mediciones alrededor del reactor y en las zonas limítrofes que demuestran que la cantidad de radioactividad o la concentración de radioactividad que existe en el ambiente es exactamente el límite por debajo del límite de intervención. ¿Qué significa eso? Que el gobierno debe intervenir rápidamente para hacer una serie de acciones de remediación. Bueno, este límite no se ha superado todavía. Significa que en mismo Japón no existe una acción, digamos, inmediata de remediación, aunque se haya medido en algunas
verduras principalmente y en leche, una cantidad medible de radioactividad, que naturalmente ha impuesto, digamos, al gobierno advertir a la población que el consumo de estos materiales no es conveniente y por lo tanto los sacó del mercado, pero no porque represente, ¿verdad?, un peligro. Recuerde que en estos casos simplemente lavar la lechuga o diluir esa leche con otra leche, digamos que no hay contenido yodo 231, es prácticamente llevarlo a un nivel que fácilmente el cuerpo humano lo puede absorber. Y repito, 8 días de vida media. Y además hay que añadir también la vida de eliminación del sistema biológico, es decir, que tenemos dos factores en favor de las personas que consumen estos alimentos que supuestamente tienen material radioactivo. Uno es el decaimiento, repito, y el otro es que el cuerpo humano elimina, digamos, estos elementos a través de sus procesos bioquímicos. Sabemos que el peor escenario implicaría una ruptura significativa de la cámara de contención del núcleo. ¿Qué tan probable lo considera usted? Mire, de esto se habló muchísimo. Yo sugiero que pensemos en términos reales. El primer término es que al momento de apagar el reactor, efectivamente hay un calor residual debido a los materiales radioactivos, vamos a llamarlo ceniza, que sigue caliente, pero se está rápidamente enfriando. Y el otro parámetro muy importante es que decae, es decir, que el calor producido en el tiempo disminuye exponencialmente. Entonces yo estoy calculando que en los últimos días prácticamente disminuyó la parte, digamos, de producción de calor y el peligrosidad de un factor 1000 respecto al primer día. Por lo tanto, podríamos pensar en términos de aproximadamente un factor 1000 de la disminución de riesgo por la emisión de posible material radioactivo del núcleo. En mi opinión, en este momento, el riesgo está disminuyendo exponencialmente y me imagino que para la semana próxima, entre 2 semanas, prácticamente no se hablará de este problema. Ok, entonces no hay absolutamente posibilidad razonable que se produzca una lluvia radioactiva en nuestro país. Oye, qué bien que has dicho razonable, efectivamente. Como tú sabes, el peligro siempre existe. Existe siempre, estamos expuestos todos los días a algunas variaciones en nuestra vida de poder obtener algún tipo de accidente. Pero razonablemente creemos que algunos tipos de accidentes no ocurran. Bueno, este tipo de accidentes seguramente no va a ocurrir en cuanto se ha demostrado que los sistemas, digamos, de seguridad, el sistema de refrigeración, el sistema de control es efectivo. ¿Le parece a usted que la preocupación por el incidente de Fukushima en Venezuela es exagerada? Yo creo que sí, digamos, yo pensaría en términos de que efectivamente podríamos ver el peor escenario, pero que en Venezuela no vamos a poder absolutamente medir el efecto porque estamos demasiado lejos primero, interfiere muchísimo el sistema meteorológico, el sistema climático para que lo distribuya a lo largo del globo terráqueo y que efectivamente lo que nosotros podríamos eventualmente medir será sumamente de nivel muy muy bajo. Y recuerdo que nosotros hemos medido el efecto de Chernobyl en Venezuela y prácticamente hemos tenido que hacer unas mediciones sumamente complicadas para poder demostrar que efectivamente ha llegado una pequeña cantidad de radioactividad. Yo diría que la actividad que llega o podría llegar a Venezuela es prácticamente una decimilésima parte del material radioactivo natural a la cual nosotros ya estamos expuestos en Venezuela. Para concluir, profesor, ¿quiere comunicar algo a la población, a nuestros lectores? Por supuesto. La primera recomendación que quisiera hacer es que no se hagan influenciar por informaciones que, digamos, podrían de alguna forma crear angustia. Tratemos de mantener la calma. Ha habido un desastre natural y esto es mucho más doloroso que cualquier efecto nuclear que pueda tener. El segundo punto es que Venezuela va a necesitar antes o después seguir el programa nuclear y este accidente indudablemente nos va a favorecer para construir otro tipo de reactores o programas con mayor seguridad. El segundo punto que quisiera decir que nosotros siempre estamos expuestos a la radiación o ambiental o por asuntos médicos. Queremos de alguna forma tener nuestra buena salud y los médicos a veces utilizan técnicas nucleares.
bien conocido, resonancia magnética nuclear, por ejemplo la gammagrafía y todas estas técnicas que permiten hacer diagnóstico en el cuerpo humano induciendo una pequeña dosis radioactiva. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa dosis para tener una vida mejor? Bien, podríamos optar esta pequeñísima dosis en el sentido que podría de alguna forma favorecernos. Recuerden que toda la cuestión está en la dosis. Si tomamos demasiado agua, también nos hace daño. Si no tomamos agua, también hace daño. Y en la radiación pasa exactamente lo mismo. Imagínense, hay una ventana de valores. Por debajo, si no tomamos una radiación, hace exactamente el mismo daño. Me refiero a la probabilidad de producir cáncer en el cuerpo humano, como si recibiéramos una dosis elevada. Quisiera hacer énfasis sobre esto. Pequeños valores, pequeñas dosis, hace un efecto biopositivo. Y creo que si podemos nosotros aceptar esto, indudablemente nuestra preocupación por el material radioactivo que podría llegar de Fukushima disminuirá a valores infinitamente pequeños. Muchas gracias por su atención, doctor Sajo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muy buena noche y de nuevo. Saludos.